¿Cómo elegís el repertorio? ¿Cómo es la selección? En aquel momento, ¿cómo lo hacías, digamos? Seguramente fue evolucionando esto, ¿no? Sí, bueno, porque en aquel momento era intérprete, no escribía todavía mis canciones. Claro. Entonces, elegía las canciones por lo que me conmovían, porque de alguna manera no comprendía muy bien las letras. Claro. Claro. Entonces, tenía que... Hay una diferencia entre interpretar y sentir, ¿no? Una canción, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el intérprete, o sea, sí. Interpretar, sí. Bueno, entonces yo en ese momento iba a interpretar, pero necesitaba sentir emoción. Que no te había pasado todavía en la vida, claro. Claro. Entonces me había pasado con Mercedes y años después, y con Ignacio Copani, siempre lo cuento. Ignacio Copani tiene una canción que se llama Chupetines y Acuarelas. Es una canción muy, muy emotiva. De chico me hacía llorar de emoción sin entender de qué hablaba, de Malvinas y y las banderas y la política y todo esto. Cuando crecí la entendí la letra y me volví a emocionar de haberme emocionado con eso cuando era niño. Con Mercedes Sosa me pasaba con Sueño con Serpientes y con Cuando ya me empieza a quedar solo. Charlie y Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Y las escuchaba y era imposible no conmoverme. Entonces, bueno... yo fui creciendo, fui entendiendo un poco más las letras, pero a los 14 años igual era bastante relativa mi comprensión de lo profundo de algunas letras, sobre todo por los referentes que tenía, ¿no? Entonces yo necesitaba que la canción me emocionara mucho y de esa forma sabía que la canción tenía un contenido, que si bien yo no lo estaba entendiendo del todo, seguramente era importante. Lo percibías, digamos. Claro. Entonces así elegía mis canciones. Y después ya empecé, cuando fui creciendo ya las empecé a elegir por mensaje, cuando fui entendiendo más los mensajes empecé a entender por lo que quería decir yo con esas canciones y ya luego empecé a escribir las mías. Esa nostalgia del domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. ¿Y ahora que entendés las letras, qué te pasa? ¿Que las sentís? Mirá, me pasan muchas cosas. Me pasa de descubrir los segundos mensajes, ¿no? De leer entre líneas. Claro. Hoy. Y eso me divierte mucho y me abre otro panorama y me hacen, y vuelvo a repetir, me emociona porque me vuelven a emocionar. Me pasa como con María Elena Walsh, ¿no? Claro. Escuchate un disco hoy de María Elena Walsh, wow. Sí. Sí. Entonces, eso me pasa mucho. Segundo, eso es como espectador. Y ahora, digamos que estoy haciendo carrera como autor, me interesan mucho las distintas texturas y las distintas dialécticas y las distintas maneras de hablar muchas veces de temas comunes, pero con una forma rebuscada. No rebuscada desde lo extraño y lo difícil, sino rebuscado de cómo decir las cosas, la metáfora. La poesía. Me gusta, siempre me atrajo mucho la poesía paisajista. Es muy difícil realmente captar la emoción que te genere un paisaje y dejarlo en una letra y que después un tercero sienta la misma emoción con ese paisaje. Estoy pensando en la Zamba de Lozano, por ejemplo, ¿no? Claro, la Zamba. Cielo arriba de Judencia. Tremendo. Es espectacular. Tremendo. Porque te describe todo, ¿no? Está todo ahí, ¿no? Y la carga poética de Alfonsina y el mar, Alfonsina, por ejemplo, claro. ¿no? O sea, una canción bellísima, una canción dulce, dulcísima, que habla de una de las más grandes tragedias que ha tenido la literatura argentina, ¿verdad? Pérdida irreparable. Claro, no solo por la literatura en sí, sino por lo trágico de la pérdida, ¿verdad? Esa tristeza, ¿no? Final de esta mujer. Y cómo, esa carta. Claro, cómo Ariel Ramírez, desde la música, y cómo su Feliz autor, Luna, pudieron darle un carácter mágico, bello. ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? No puedo ser un héroe si no es contigo. Quiero perder el miedo y quiero mostrarme entero quién soy.
Cuando compongo hay algo particular, es que yo no compongo con instrumentos. Porque mi conocimiento del piano y de la guitarra es muy limitado. Entonces, si yo compongo con la guitarra, la canción se va a limitar armónicamente, melódicamente. Claro. No armónica, sino melódicamente. Y armónicamente también. Entonces, lo que yo hago es cantar las canciones. Pero además, yo suelo componer mucho en la calle, en un taxi, en un camarín, en lugares donde hay mucha gente. Y cuando escribo así, no me da para estar cantando a viva voz, Claro. ¿viste? ¿Qué le pasa a este? Claro. Entonces canto en falsete. Ajá. Y en el falsete el registro se amplía muchísimo. Claro. El tema está después, cuando termino la canción y la paso al registro natural, me doy cuenta que me quedó una canción con un recorrido Claro. de registro muy amplio. Por eso pasa eso en muchas canciones mías. Claro. Todas las canciones que tienen mucho registro para recorrer de las mías es porque las compuse en situaciones en las que tenía que cantar en falsete. Las que son canciones por ahí más cortas y melodías más encerradas en un registro más corto, es porque las compuse en un momento de tranquilidad. Claro, en un momento normal, digamos. ¿Y qué viene primero? ¿Qué te viene primero, la letra o la música? Bueno, pasa de todo, pero normalmente las canciones que resultan ser más especiales, tanto para mí como para después el público, son canciones que nacen las dos cosas al mismo tiempo. Las empiezo a cantar como si fueran canciones que ya conociera y que simplemente estoy cantándola. ¿Y dónde se Por pone? ahí no en un tiempo tan real, digo, no empiezo ahora y termine si terminó, pero Claro. sí gran parte. Una melodía. Estribillos enteros, estrofas enteras y después completar letra o música. ¿Y dónde sale eso? Esa inspiración, digamos. Y de lo emocional, digamos, de todo, del alma y de todo, por tanto, de todo lo que me conmueva. Claro. Me resulta muy difícil escribir canciones sobre algo que me pueda interesar mucho, pero que no me conmueva. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Y suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. A mí me interesa por eso mucho leer de todo y de todos. Y lo que hago con las distintas estéticas y los distintos recursos poéticos es lo que hago con los distintos recursos musicales y de géneros, por ejemplo. Yo siempre digo que yo compuse Aventura como un rasguido doble, porque lo toqué así en el momento. Cuando lo empezamos a groovear con los músicos pasó a canción, fogonera. Chan, 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 chan. Fogonera, claro. Y cuando fuimos al estudio, lo subdividimos a tundararata, tundarara, que más cerca de bachata, ¿viste? Claro. Bueno, porque nos pareció que ese era el vestido más simpático para potenciar lo que la canción estaba diciendo desde su mensaje y su melodía. Entonces, con la poesía me resulta lo mismo. Distintas referencias las voy utilizando, depende a lo que voy a hablar. Entonces, si voy a hablar, a intentar hacer una canción paisajista o hacer un pasaje paisajista en una canción, probablemente tenga la reminiscencia de libros paisajistas que haya leído, o de autores que manejan muy bien el paisajismo. Que se llama Wilbur Smith, por ejemplo, es un tipo que hace novelas, pero es un paisajista espectacular. Sí, muy buen descriptor. Exactamente. De situaciones. Entonces probablemente vaya a tener reminiscencias de lo que aprendí de su escuela, ¿verdad? Ofrezco sin mal ni medidas, mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mis razones, que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy. ¿Qué sentís que a la gente le gusta de vos, a tu público? ¿Qué es lo que le gusta de vos? Que es una pregunta Es difícil, realmente es difícil. Sí. Una difícil te tengo que hacer. Sí, pero está bien. Me gustan estas preguntas. La realidad es que
bueno, voy a responder sujeto a lo que me dicen. Claro, Entonces, sí, sí. Algunos me hablan de las técnicas vocales. Yo estudio canto desde muy chico y estudié distintas técnicas. ¿Seguís estudiando? Sí, sigo estudiando. Y las utilizo también como una pedalera, ¿viste? Para la guitarra. En un momento distorsiono y rompo la voz, en otro momento paso la voz a la cabeza y los armónicos de la cabeza suenan mucho más pulcros. Entonces, algunos me hablan de eso, otros me hablan de mi forma de escribir, les gusta, se sienten identificados. Pero en líneas generales hablan mucho de mi forma de interpretar. Me dicen que les gusta y que les sienta bien mi entrega en el escenario. Y es algo muy difícil para mí deducir a qué se refieren, porque en realidad en mí lo que hago en el escenario es lo que me sale, es lo natural. Entonces, bueno, simplemente ahora con esta respuesta reproduzco lo que me dicen, pero no quiere decir que yo alcance a comprender perfectamente a qué se refieren. Seguramente porque eso tiene que ver con consideraciones personales de cada uno. Subjetivo. Claro, y con lo que le pueda generar algo que yo haga a otra persona. Tu poder es sideral, lo que viva en tu interior será tu realidad. Para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. ¿Cómo te llevas con el tango? Me encanta el tango, me gusta mucho. Me gusta mucho musicalmente, poéticamente también, pero además me divierte mucho escucharlo, mucho. Me sucede con el tango, bueno, siempre se ha unido el tango un poco a lo trágico, ¿no? A lo melancólico, pero me pasa con eso lo que me pasa con, que hablábamos antes de Alfonsina y el mar. Pues uno de mis tangos favoritos es Sus ojos se cerraron, ¿verdad? Y lo que me sorprende de Sus ojos se cerraron es cómo una historia tan terrible, tan triste, no me resulta, no me angustia. Claro. Me enamora. Sobre todo cantada por Gardel. Bueno, sin dudas. Pero me enamora, ¿viste? O me pasa con Araca Corazón, por ejemplo. Araca Corazón. Y una historia, bueno, fulera, pero no me angustia. Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Sí, captar la oscuridad de la situación, pero ponerla en un nivel de romanticismo para con la vida, de entender que en la vida uno tiene romance con lo bello, con lo sublime, y tiene romance con lo oscuro, tiene romance con el momento difícil, con los fantasmas, con la muerte, con los cambios de la vida, ¿no? El romanticismo que plantea el tango respecto a esta relación de los compositores tangueros con sus madres, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Un Edipo muy particular. Un Edipo muy particular, pero que no suena agresivo, ni retorcido, ni nada. Es un romanticismo absoluto. Eres camino para mis pasos, una de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde viven haciendo. ¿Qué tenés ganas de hacer a esta altura de tu vida? Tengo ganas de aprender, porque la verdad es que siempre me interesó mucho el aprender, ¿viste? Siempre me gustó estudiar, por eso me gusta mucho leer, por eso me gusta mucho escuchar música de todos los géneros. Me gusta aprender. Entonces siento estar en un momento, es decir, me siento hoy más una esponja que a los 18 años, cuando se supone que sos una esponja absoluta, ¿no? Hoy me siento una esponja más que nunca. Porque hoy me siento en una armonía interesante desde el lugar de que me siento con el aplomo necesario para aprender que tiene aquel que ya vivió y que ya aprendió cosas, pero también siento esa alegría del curioso, ¿no? Del que sabe que
todavía adolece de muchos conocimientos. Ya no soy un adolescente y sin embargo me siento uno desde ese lugar. Totalmente. Muchas gracias, Abel. No, gracias a vos por haberme invitado, admiro mucho este programa, te admiro mucho a vos y tenía muchas ganas de participar. Muchísimas gracias. Al contrario.